¿Quién de nosotros no conoce a alguna persona con discapacidad? Todos, absolutamente todos. Pero la discapacidad es un tema que tiene una historia y es parte de la historia de la humanidad. Por eso, para entender cómo comportarnos con las personas con discapacidad en el presente y proyectarnos hacia el futuro, es necesario conocer cómo fue el pasado. A lo largo de la historia de las personas con discapacidad, es importante comprender que siempre han sido vistos como diferentes en todas las sociedades. En la antigüedad, por ejemplo, los egipcios asesinaban a los niños que nacían con discapacidad porque consideraban que no podían ser esclavos y por tanto no eran productivos. Los espartanos, por ejemplo, los arrojaban de un barranco porque no eran considerados aptos para la guerra. Para los hebreos, la discapacidad era un pecado y por tal razón no podían ser sacerdotes. En Asia y en África, por el contrario, la discapacidad era un don supremo y eran consultados por gobernantes sobre los destinos de la nación. A medida que evolucionó la humanidad, se percibió que esta diferencia podía tener algún grado de utilidad. Y es así que cuando llega la Revolución Francesa, personas con discapacidad eran considerados como los bufones del rey. Iban a hacer presentaciones y la gente se reía de ellos, no con ellos, sino de ellos, generando una condición de humillación que atentaba contra sus derechos. Más adelante, producto de las primeras guerras mundiales, aparecieron las primeras ayudas biomecánicas para que las personas con movilidad reducida pudieran caminar. Esta historia da cuenta de una negación de la humanidad de las personas con discapacidad. Primero asesinados, después humillados, luego invisibilizados. No obstante, es importante tener como referencia hitos de personas con discapacidad que se han repuesto a su condición. Uno de los más importantes es el de Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso Manco de Lepanto, quien escribió su obra Don Quijote de la Mancha tras la amputación de su brazo izquierdo después de esta batalla. Otro hito muy importante es el de Ludwig van Beethoven, quien perdió progresivamente la audición desde los 30 años y pudo escribir su obra maestra, la Quinta Sinfonía, con una pérdida total de la audición. Otros casos emblemáticos más cercanos a nuestros siglos es el de Louis Braille, quien inventó el sistema Braille para la lectura de las personas ciegas. Frida Kahlo, en México, es otro caso de persona con discapacidad quien nunca dejó de pintar a pesar de estar todo el tiempo y durante muchos años en cama. Fue a su primera presentación en México de todas sus obras sobre una cama teniendo discapacidad física. Y es que estos son solo algunos de los ejemplos de personas con discapacidad que han superado su condición y la falta de acceso a servicios que le den la comunidad en su época para poder ejercer sus actividades o profesiones. Entonces, ahora que estamos caminando hacia los smart cities o ciudades inteligentes, deberíamos preguntarnos cuáles son los servicios y espacios públicos que deberían ser usados y disfrutados por todas las personas. Tenemos hoy la gran oportunidad de implementar un diseño universal en estos espacios y servicios que incorpore a todos los ciudadanos, tales como ventanillas de atención accesibles, estacionamientos accesibles, plataformas de atención accesibles, cartas de menú en sistema Braille y, por supuesto, toda la información en lengua de señas para el uso de las personas sordas. No olvidemos que de lo que se trata es que las personas con discapacidad puedan acceder a la información que nosotros usamos o a los servicios que nosotros usamos en tiempo real, como por ejemplo la información en audio en un portal web. ¿Qué hubiera pasado si Beethoven hubiera usado audífonos y hubiera podido comunicarse usando la lengua de señas? ¿Qué pasaría hoy si en el mundo todos los niños tuvieran literatura a disposición en sistema Braille o en audio? ¿Y qué pasaría en nuestro país si los programas de televisión tuvieran intérprete de lengua de señas en todos los horarios? Pues sucedería que nuestra ciudad y sus servicios,
junto con sus establecimientos, serían espacios que permitirían el desarrollo integral y la convivencia de todos los ciudadanos. Viviríamos al fin en una ciudad inclusiva.